Saludos, muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Estaremos conversando sobre más allá de lo digital, orientaciones para potenciar el aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Les habla Tibaire Labrador desde el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, CIDEA. Hablar de aprendizaje digital en la era de la educación 4.0 implica insistir en el desarrollo gradual y progresivo de las competencias digitales en el profesorado. En virtud de ello, hoy ofrecemos algunas orientaciones prácticas para aclarar terminologías que nos permitan hacernos conscientes del aprovechamiento de las herramientas y de los recursos disponibles en nuestra comunidad universitaria y en la sociedad del conocimiento para lograr así ir más allá de lo digital. Para comenzar este recorrido, entendamos o definamos en qué consisten las tecnologías educativas. Las vamos a entender como recursos o herramientas disponibles en el contexto que apoyan, mejoran o complementan procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esto implica utilizar recursos concretos, tecnologías mecánicas, manuales, eléctricas, analógicas o digitales. Hagamos memoria cuáles eran las tecnologías educativas que estaban vigentes cuando nosotros nos encontrábamos en la etapa de preescolar, primaria, bachillerato o en nuestros primeros años dentro de los entornos universitarios. Las tecnologías educativas engloban una gran multiplicidad de recursos. Se suelen asociar o bien a un componente disciplinar, instrumental o innovador para la práctica educativa. Adicionalmente, cabe hacer la distinción entre lo que hoy en día conocemos como, aparece en la diapositiva, NT o TD, hace referencia a nuevas tecnologías o tecnologías digitales, que hay que distinguirlas de las TIC, las famosas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y por supuesto de las tecnologías inmersivas. En el caso de las nuevas tecnologías o tecnologías digitales, este término abarca un espectro mucho más amplio que las tecnologías de información y comunicación tradicionales, ya que incluyen no solamente esta primera generación de tecnologías aplicadas al ámbito educativo, sino que también incorpora tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica e incluso la realidad virtual. Por su parte, las tecnologías de la información y la comunicación pertenecen a una primera generación, o bueno, generaciones que pasaron ya, quedaron muy atrás, cuando se incorporaron recursos de tecnologías en el ámbito educativo, que por supuesto su asidero no era en el ámbito educativo, sino en el área de gerencia a nivel organizacional. Ese término hacía uso específicamente a cómo esos recursos facilitaban la información y la comunicación y cómo podían contribuir a procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, luego hubo una evolución y pasamos de las TIC a las TAC, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y luego también evolucionaron hacia las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Esta evolución no solo quedó en TIC, TAC, TEP, que es como incluso lo pueden conseguir en las referencias documentales, sino que después logramos seguir avanzando hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como las redes neuronales artificiales. En relación a las tecnologías inmersivas, pues estas engloban un conjunto de herramientas que crean experiencias sensoriales envolventes. Estas tecnologías son capaces de absorber nuestra atención, de hacernos sentir en un entorno virtual. Entonces es cuando se generan experiencias a través de simuladores. Y a diferencia de las tecnologías tradicionales que hemos mencionado, que presentan información de una manera mucho más pasiva, a lo sumo con algunas tecnologías digitales podemos generar un aprendizaje interactivo, colaborativo. Por supuesto que en el caso de las tecnologías inmersivas, el estudiante, el aprendiz e incluso también el docente se convierten todos en protagonistas activos y esto amplía las posibilidades de explorar, interactuar y manipular muy especialmente el mundo digital de manera mucho más intuitiva y significativa. De igual manera, cabe hacer la distinción entre educación digital y educación 4.0.
La primera se refiere a un término mucho más amplio que hace uso de cualquier tecnología digital para explorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto puede incluir aspectos como el uso o aprendizaje mediado por computadoras, tablets, internet, software educativos, pantallas interactivas, herramientas digitales y redes sociales. Son las que se han venido utilizando ya desde hace muchos años con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación y toda la evolución de la cual ya hemos hablado. En relación a la educación 4.0, pues este es un concepto más reciente que se encuentra influenciado por la cuarta revolución industrial y se caracteriza muy especialmente por la hiperconectividad, la automatización, la inteligencia artificial y el Big Data. La educación 4.0 integra tecnologías que permiten experiencias inmersivas, tal como las acabamos de mencionar, que es el caso de la realidad virtual, la realidad aumentada, el aprendizaje automático, el Internet de las cosas o algunas experiencias mixtas entre realidad virtual y aumentada. En cuanto a las plataformas digitales, estas se tratan de un espacio virtual en el que se almacenan diversos programas, aplicaciones y recursos que permitirán que las personas realicen múltiples tareas para satisfacer sus necesidades instruccionales. La selección de las plataformas digitales se hace en consideración hacia el tipo de comunicación, va a ser sincrónica o asincrónica. Como ustedes saben, las comunicaciones sincrónicas hacen referencia a esos espacios de intercambio o interacción donde hay una coincidencia temporal, en este caso entre profesores y estudiantes o entre estudiantes. Son posibles a través de videollamadas en formatos de clases cotidianas, masterclass, conferencias, webinars, lives, entre otros. Por otra parte, en las comunicaciones sincrónicas, pues se hacen viables a través de los entornos virtuales de aprendizaje, como los que podemos gestionar a través de sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, en cursos masivos abiertos o a través de otros medios que permiten comunicaciones mixtas, asincrónicas e incluso mixtas. En cuanto a las herramientas, vale la pena hacer la distinción entre herramientas digitales y herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas digitales que favorecen el aprendizaje están en el mercado también desde hace mucho tiempo, desde la incorporación de las TIC, y suelen ser programas informáticos o dispositivos electrónicos que nos permiten realizar tareas muy específicas. Por lo general, algunos ejemplos de herramientas digitales pueden ser los procesadores de texto o todas las herramientas ofimáticas que conocemos, el mismo acceso al Internet y todo lo que provee la sociedad de la información, software específicos que posibilitan realizar actividades de aprendizaje interactivo, que pueden ser software ya instalados en equipo o software en línea. ¿Okay? Por su parte, las herramientas de inteligencia artificial, pues como sabemos, hacen referencia a sistemas informáticos que pretenden imitar la inteligencia humana para realizar tareas específicas, pero mucho más complejas. Y requieren de una base de datos que posibilitan las redes neuronales artificiales. Favorece, algunos de sus ejemplos, permite realizar reconocimiento facial, disfrutamos de los beneficios de los asistentes virtuales, chatbots, del sistema de aprendizaje automático, de software de análisis de datos, de exploración, de extracción de datos a partir de documentos y una infinidad y multiplicidad de opciones que hemos podido ir explorando, sobre todo en estos últimos años. Finalmente, en cuanto a los recursos de aprendizaje, necesitamos hacer la distinción entre los recursos vistos como recursos materiales, donde mencionamos equipos tecnológicos que posibilitan el aprendizaje y la transformación digital, y los recursos de aprendizaje como productos interactivos y digitales para lograr fines bien particulares a nivel de enseñanza, aprendizaje o evaluación. En el caso de los primeros, los recursos materiales para equipos tecnológicos, por supuesto, son los que utilizamos como computadoras de escritorio, laptops, dispositivos móviles, pantallas interactivas, cámara, micrófono, lentes de realidad virtual, todo lo que implica el equipo tangible para poder hacer viable un proceso de comunicación sincrónica o asincrónica, la interacción a través de entornos virtuales, la creación de contenido digital, la creación de actividades de aprendizaje interactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, los recursos de aprendizaje son actividades de aprendizaje que fueron diseñadas gracias a las herramientas digitales para favorecer el trabajo independiente o grupal o permitir, por ejemplo, evaluaciones de carácter formativo, diagnóstico, sumativo, etcétera, etcétera.
Estos recursos de aprendizaje deben cumplir con algunas características, como es el caso de ofrecer la posibilidad en múltiples formatos para garantizar un aprendizaje multicanal, y deben también preverse algunas condiciones del contexto. Nosotros podemos crear actividades de aprendizaje interactivas que bien nos pueden servir para sesiones en vivo, y son algunas herramientas las que posibilitan esto con algunas condiciones del contexto, o en su defecto, bien sea porque no podemos hacerlo en sesión en vivo o porque intencionadamente lo queremos hacer de esa manera, también podemos diseñar este tipo de actividades de aprendizaje para que queden asignadas a los estudiantes. Bueno, para finalizar, sin duda alguna, reconocer estos términos nos permite optimizar su selección para aproximarnos a la educación 4.0. Un profesor capacitado, sin lugar a dudas, contribuye a consolidar un ecosistema de innovación que sea más coherente con los procesos de transformación digital que se encuentra emprendiendo la UCAP, y también y permite la coherencia en la formación de ese perfil del egresado que debemos construir para aportar a un contexto local. Muchos de estos elementos también los trabajamos no solo en los talleres de ideas, sino a través del diplomado en docencia universitaria, a través del enfoque por competencia, al cual están cordialmente invitados. Hasta luego.